¿Qué es el coraje? ¿Es la ausencia de miedo o es mirar al terror directamente a los ojos y decidir que algo más es mucho más importante que tu propia vida? En la inmensidad silenciosa de la naturaleza, donde cada día es una batalla por la supervivencia, a veces surgen leyendas, historias de lealtad tan puras, tan feroces, que desafían toda lógica. Hoy no vamos a hablar de una simple pelea entre animales. Hoy vamos a relatar la crónica de un juramento de sangre. La historia de dos guardianes blancos que se interpusieron entre la inocencia y una pesadilla de garras y oscuridad. Están a punto de descubrir por qué el dogo argentino no es solo un perro, es un soldado con un corazón de león, nacido para proteger. Lo que ocurrió en aquella granja aislada no fue un simple ataque, fue el nacimiento de una leyenda. Y la batalla que libraron estos dos hermanos cambiaría para siempre el significado de la palabra fidelidad. Si historias como esta, que exploran la increíble fuerza del vínculo entre un hombre y su guardián, resuenan en lo más profundo de su ser, entonces usted ya es parte de nuestra manada. Considere unirse a nosotros, a Furia Animal, con un simple clic. Es su pasaporte a un mundo donde el coraje y el instinto salvaje escriben las epopeyas más increíbles. Ahora prepárese, porque el sol se está poniendo en la granja de la familia Méndez y una sombra silenciosa y mortal ya ha comenzado a moverse entre los árboles. La granja La Esperanza era un pequeño paraíso tallado en las estribaciones de una vasta cordillera. Un mar de verde salpicado por el blanco de las ovejas y el marrón rojizo del ganado. Para Ricardo Méndez, un hombre curtido por el sol y el trabajo duro, cada amanecer era una bendición. Pero su mayor tesoro no era la tierra ni los animales que pastaban en ella. Era su hija de 9 años, Sofía, una niña con ojos curiosos y una risa que parecía hacer florecer hasta las plantas más resecas. Sofía era el alma de la esperanza, y a donde quiera que iba, dos sombras blancas la seguían con una devoción inquebrantable. Sus nombres eran Trueno y Relámpago, dos magníficos ejemplares de dogo argentino, hermanos de la misma camada, criados por Ricardo no como simples perros guardianes, sino como miembros de la familia. Trueno, el mayor por apenas unos minutos, era la fuerza tranquila, un gigante de músculos compactos, con una cabeza poderosa y una mirada serena que parecía analizarlo todo. Observaba el mundo con una calma imponente, un rey silencioso que rara vez ladraba, porque su sola presencia era suficiente para disuadir cualquier amenaza ordinaria. Relámpago, en cambio, era la energía pura, más esbelto, más ágil, siempre en movimiento. Sus orejas estaban perpetuamente atentas al menor sonido, su nariz capturando cada brisa. Era el explorador, el primer respondiente, el que alertaba a Trueno de cualquier cosa fuera de lo común. Juntos no eran dos perros, eran un sistema, una muralla blanca, viviente y pensante. Su conexión con Sofía era algo místico. Desde que ella era un bebé, ellos habían dormido al pie de su cuna. Cuando aprendió a caminar, sus primeros pasos inestables fueron apoyados en sus lomos firmes. Jugaban con ella en los campos, permitiéndole tirar de sus orejas y usar sus colas como juguetes con una paciencia infinita. Pero bajo esa gentileza de gigantes latía el corazón de un cazador ancestral, el instinto de un gladiador forjado en las pampas argentinas para enfrentarse a pumas y jabalíes. Un instinto que, en la paz idílica de la esperanza, yacía dormido, pero nunca ausente. Ricardo lo sabía, había elegido esa raza por una razón. En esas tierras salvajes, la belleza podía ocultar un peligro mortal, y él no dejaría la seguridad de su hija al azar. A kilómetros de la granja, en las profundidades del bosque montañoso, otro depredador sentía el cambio en el aire. No era un puma común, era una pantera negra, una variación melánica rara en la región, lo que la hacía aún más temible.
Los lugareños la llamaban la sombra, un fantasma de músculo y ébano que se movía con una fluidez letal. Era una hembra grande, experimentada y recientemente desesperada. La escasez de presas en las alturas la había empujado a bajar, a acercarse cada vez más al territorio de los humanos, un límite que antes respetaba. Su hambre aguda estaba erosionando su cautela natural. El olor del ganado, de las ovejas, era una melodía embriagadora que la atraía noche tras noche un poco más cerca. Durante semanas, la sombra había estudiado la granja desde la seguridad del bosque. Había memorizado las rutinas, el ir y venir de Ricardo en su camioneta, las horas en que el ganado estaba más expuesto, y había notado a la pequeña figura humana, tan frágil, tan vulnerable, siempre flanqueada por aquellas dos bestias blancas. En su mente calculadora, los dogos eran el principal obstáculo. No eran como los perros callejeros que había encontrado antes. Estos se movían con un propósito, con una confianza que hablaba de poder. La sombra era inteligente. Sabía que un enfrentamiento directo sería costoso. Necesitaba el momento perfecto, la distracción perfecta. Esa tarde, el destino comenzó a tejer su red. Una de las vacas de Ricardo había entrado en un parto difícil en el pastizal más alejado de la casa. Requería toda su atención. «Sofía, quédate cerca de la casa, ¿de acuerdo? Trueno y Relámpago están contigo. Vuelvo en un rato», le dijo, sin saber el peso que tendrían esas palabras. Sofía asintió, acostumbrada a la independencia que le daba la vida en el campo. Se sentó en el porche trasero con su cuaderno de dibujo, con Trueno echado a sus pies, como una esfinge de mármol, y Relámpago patrullando el perímetro del jardín en círculos metódicos. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. El aire se enfrió, y con el crepúsculo, la sombra decidió que su momento había llegado. No se acercó desde el frente. Usó el arroyo seco que corría por detrás de la propiedad como una trinchera natural. Su pelaje oscuro, confundiéndose perfectamente con las sombras alargadas de los árboles. Se movía sin hacer un solo ruido. Cada paso, una obra de arte de sigilo y de predación. Relámpago fue el primero en sentirlo. No fue un sonido, ni un olor claro. Fue una perturbación en el orden natural de las cosas. Se detuvo en seco, la cabeza levantada, las orejas girando como radares. Un gruñido bajo, casi inaudible, vibró en su pecho. Trueno, sin siquiera levantar la cabeza, abrió los ojos. El vínculo entre ellos era tan fuerte que la tensión de uno se transmitía al otro instantáneamente. Levantó su enorme cabeza y olfateó el aire, su ceño fruncido. Sofía, absorta en su dibujo de un caballo con alas, no notó nada. «Tranquilo, Relámpago», dijo distraídamente. «No hay nada ahí». Pero Relámpago sabía que sí lo había. Comenzó a caminar lentamente hacia el borde del jardín, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Trueno se puso de pie, un movimiento fluido y silencioso que desmentía su tamaño. Se colocó directamente entre Sofía y la dirección de la amenaza, sin apartar la vista de su hermano. No estaban jugando. El interruptor ancestral se había activado. Ya no eran las mascotas de la niña, eran los guardianes de la puerta. La sombra observaba desde la cubierta de un denso matorral a unos 50 metros de distancia. Vio la reacción de los perros. Eran buenos, muy buenos, pero ella tenía una ventaja: la sorpresa y un conocimiento profundo de la guerra psicológica. En lugar de atacar directamente, lo que provocaría una confrontación total, optó por una táctica de distracción. Con un movimiento rápido, lanzó una piedra con su pata hacia un grupo de gallinas que picoteaban cerca del granero. El repentino cacareo y el aleteo asustado de las aves fue la distracción perfecta. Relámpago, fiel a su naturaleza de primer respondiente, se giró instintivamente hacia el ruido, ladrando con fuerza. Por un segundo, solo un segundo, su atención se desvió. Y ese segundo fue todo lo que la sombra necesitaba.
Como un espectro liberado de la noche, se lanzó desde el matorral. No corrió hacia los perros, corrió en un arco amplio, una media luna de velocidad y oscuridad, directamente hacia el porche, directamente hacia Sofía. Su objetivo no era la niña, su objetivo era pasarla, rodearla y atacar el corral de ovejas desde un ángulo inesperado, usando el pánico de la casa como cobertura. Pero Sofía estaba en su camino. Trueno no se había movido. Su mirada no se había apartado de la línea de árboles. Había ignorado la conmoción de las gallinas, su instinto primario diciéndole que la verdadera amenaza no haría tanto ruido. Y entonces la vio, una mancha negra moviéndose a una velocidad imposible. Su cerebro no tuvo tiempo para procesar el miedo o la sorpresa, solo hubo tiempo para la acción. Un rugido gutural, un sonido que venía de las profundidades de la tierra, brotó de su pecho mientras se lanzaba hacia adelante. Relámpago, al oír el rugido de su hermano, se dio cuenta del engaño en una fracción de segundo. Giró sobre sus patas traseras, la tierra volando, y vio la pesadilla en movimiento. La pantera estaba a menos de 20 metros de Sofía. Su hermano Trueno corría para interceptarla, pero la sombra era increíblemente rápida. No iba a llegar a tiempo. Sofía finalmente levantó la vista de su cuaderno, alertada por el rugido atronador de Trueno. Lo que vio congeló la sangre en sus venas. Una criatura de oscuridad pura, baja y musculosa, con ojos amarillos que brillaban con una intensidad hambrienta, se abalanzaba hacia ella. Abrió la boca para gritar, pero el sonido no salió. Estaba paralizada por el terror primordial que solo un depredador ápice puede inspirar. La pantera, al ver a la niña congelada, tomó una decisión en una milésima de segundo. El plan original se desvaneció. La presa fácil, la presa inmóvil, estaba justo ahí. Desvió su trayectoria ligeramente, sus garras se extendieron, listas para golpear. Pero Relámpago no iba a permitirlo. Con una explosión de velocidad que honoraba su nombre, no corrió para interceptar. Hizo algo mucho más arriesgado, mucho más desesperado. Se lanzó por el aire, no hacia el cuerpo de la pantera, sino hacia su trayectoria futura, apuntando al espacio vacío justo delante de ella. Fue un acto de fe y cálculo balístico. Se convirtió en un misil blanco, un sacrificio viviente diseñado para un único propósito: chocar. El impacto fue brutal. El cuerpo de 110 libras de Relámpago se estrelló contra el hombro y el cuello de la pantera en pleno sprint. El choque hizo eco en la granja como un trueno seco. La sombra, sorprendida por el ataque aéreo, fue desviada de su curso, tropezando y rodando por el suelo en una maraña de pelo negro y blanco. Relámpago soltó un aullido de dolor cuando las garras traseras de la pantera se rastrillaron contra su costado en la caída, pero no lo soltó. Se aferró a su cuello con una furia desesperada, sus mandíbulas buscando un agarre. Esa colisión le dio a Trueno el tiempo que necesitaba. Llegó a la escena no como un perro, sino como una locomotora. No ladraba. El único sonido era el retumbar de su pecho. La sombra, luchando por quitarse a Relámpago de encima, levantó la vista justo a tiempo para ver una avalancha blanca de furia descendiendo sobre ella. Las mandíbulas de Trueno, capaces de romper huesos como si fueran ramitas, se cerraron sobre la parte posterior del cuello de la pantera, la presa preferida de su raza. La batalla había comenzado. Y el tranquilo Valle de la Esperanza estaba a punto de convertirse en el escenario de una lucha que pasaría a la historia. La leyenda de los guardianes blancos acababa de ser escrita con sangre, polvo y un coraje que desafiaba a la propia muerte. El verdadero infierno apenas comenzaba. El mundo de Sofía se había reducido a una vorágine de gruñidos, rugidos y el sonido terrible de cuerpos chocando contra la tierra. El shock la soltó y finalmente un grito agudo escapó de sus pulmones, un sonido frágil en medio de la sinfonía de violencia que se desarrollaba a pocos metros de ella. En el suelo,
La escena era un caos de furia concentrada. 3 depredadores, 2 blancos y 1 negro, se habían enredado en una danza mortal. La sombra era una fuerza de la naturaleza. A pesar del impacto inicial y del agarre de Trueno, su poder era inmenso. Se retorcía y giraba con una flexibilidad felina imposible, intentando usar sus mortales garras traseras para destripar a Relámpago, que seguía aferrado a su flanco con una tenacidad de acero. Relámpago estaba en una posición peligrosísima. Su costado ya sangraba profusamente por varios cortes profundos, pero se negaba a soltar. Sabía que si lo hacía, la pantera quedaría libre para concentrarse en su hermano. Eran una unidad. Si uno caía, el otro lo seguiría. Trueno, por su parte, utilizaba todo su peso y la increíble fuerza de su cuello para mantener a la pantera inmovilizada, intentando arrastrarla lejos de la niña, lejos del porche. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso hasta el punto de ruptura, sus patas traseras clavadas en la tierra buscando tracción. La pantera emitió un rugido de frustración y rabia, un sonido que hizo vibrar las ventanas de la casa. Con un movimiento explosivo, se impulsó hacia arriba, levantando a ambos perros del suelo por un instante antes de volver a caer de costado. En la confusión, Trueno perdió su agarre principal. Fue un error de una fracción de segundo, pero en una lucha de este calibre fue catastrófico. Libre del control de Trueno, la pantera se centró en la amenaza más inmediata. Se giró con la velocidad de una serpiente y sus mandíbulas se cerraron sobre el hombro de Relámpago. El aullido de dolor de Relámpago fue desgarrador. El poder de la mordida de la pantera era aplastante. Levantó a Relámpago como si fuera un muñeco de trapo y lo arrojó a un lado. El dogo aterrizó con un golpe sordo contra el viejo pozo de piedra del jardín, quedando momentáneamente aturdido y cojeando visiblemente de una pata delantera. Por un instante, la balanza de la batalla se inclinó peligrosamente. Ahora era 1 contra 1, Trueno contra la sombra. La pantera se irguió, su pelaje negro erizado, su boca entreabierta goteando una mezcla de saliva y la sangre de Relámpago. Sus ojos amarillos se fijaron en Trueno con un odio puro. Ya no se trataba de hambre o de oportunidad, se trataba de dominio, de eliminar a la única criatura que se había atrevido a desafiarla. Trueno no retrocedió. Se plantó firmemente en el suelo, su pecho ancho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Un hilo de sangre corría desde una pequeña herida en su hocico, pero su mirada era de una determinación fría. En sus ojos no había miedo, solo la certeza de su deber. Comenzaron a circular, un duelo de titanes bajo la luz moribunda del crepúsculo. Era una guerra psicológica. La pantera se movía con una gracia líquida, intentando encontrar un ángulo, una apertura. Fingía ataques, zarpazos rápidos como el rayo que Trueno esquivaba moviendo su enorme cabeza. Trueno, en contraste, era una estatua de poder contenido. Conservaba su energía, sabiendo que no podía igualar la velocidad del felino. Su oportunidad vendría de un error del oponente, de un momento en que la arrogancia de la sombra la hiciera acercarse demasiado. A lo lejos, Ricardo Méndez escuchó el grito de su hija. Su corazón se detuvo, dejó caer sus herramientas y corrió hacia su camioneta, el parto de la vaca completamente olvidado. Pero estaba a más de 1 kilómetro de distancia. Una eternidad. Solo podía rezar para que sus guardianes estuvieran a la altura de la leyenda de su raza. En el jardín, Relámpago se sacudió el aturdimiento. El dolor en su hombro era agonizante, su pata delantera apenas podía soportar su peso. Vio a su hermano enfrentándose solo a la bestia. Sabía que Trueno era más fuerte, pero la pantera era más rápida y estaba armada con garras que podían abrir la piel como si fuera papel. No podía dejarlo solo. Ignorando el dolor, comenzó a cojear, rodeando el campo de batalla, buscando una forma de reincorporarse a la lucha sin estorbar. No podía atacar de frente, no en su estado. Necesitaba ser estratégico,
Necesitaba volver a ser el cerebro de la operación. La sombra, al ver al segundo perro moviéndose de nuevo, se impacientó. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. El grito de la niña seguramente alertaría al humano adulto. Tenía que terminar esto rápido. Con un rugido desafiante, se lanzó hacia Trueno. Pero no fue un ataque directo. En el último segundo, saltó, usando su increíble agilidad para intentar pasar por encima de la guardia de Trueno y atacar desde atrás. Fue un movimiento brillante, uno que habría funcionado contra casi cualquier otro oponente. Pero Trueno no era cualquier oponente, era un dogo argentino, una raza cuya conciencia espacial y capacidad para leer a sus adversarios es legendaria. En lugar de intentar girar, lo que habría sido demasiado lento, hizo algo inesperado. Se agachó, bajando su centro de gravedad, y cuando la pantera pasó por encima de él, se impulsó hacia arriba con toda la fuerza de sus cuartos traseros. El objetivo no era morder, el objetivo era golpear. La parte superior de su cráneo macizo impactó contra el vientre de la pantera en el aire con la fuerza de un ariete. El golpe le sacó el aire a la sombra, que aterrizó torpemente, desorientada. Y esa fue la apertura que Relámpago, desde su posición de flanqueo, estaba esperando. Mientras la pantera luchaba por recuperar el aliento, Relámpago se lanzó, cojeando pero con una determinación renovada. No apuntó al cuello ni a la cabeza. Apuntó a una de las patas traseras. Sus mandíbulas se cerraron con fuerza sobre el muslo del felino. El dolor y la sorpresa hicieron que la pantera gritara de rabia. Ahora estaba anclada. Su mayor ventaja, su velocidad, había sido neutralizada. Se giró para morder a Relámpago, pero en el momento en que lo hizo, expuso su costado y su cuello a Trueno. Fue un error fatal, una elección forzada por la brillante táctica de equipo de los dos hermanos. Trueno no dudó. Se abalanzó con una precisión quirúrgica. Esta vez, su agarre fue perfecto. Sus mandíbulas se cerraron en la base del cráneo de la pantera, el punto exacto para el que generaciones de cría selectiva lo habían preparado. Aplicó toda la presión, todo el poder acumulado en su formidable cuerpo. La sombra luchó con una ferocidad increíble, sus garras arañando salvajemente, abriendo surcos en el pecho y los hombros de Trueno. Pero el dogo no cedió. Era como si estuviera soldado a la pantera. Sus ojos estaban cerrados, su mundo reducido a un único propósito: no soltar, nunca soltar. Relámpago, a pesar del dolor insoportable en su hombro, mantuvo su agarre en la pata trasera, estirando a la pantera, impidiéndole girar o encontrar una posición ventajosa. Los dos hermanos trabajaban en perfecta sincronía, una máquina de combate blanca y silenciosa. Uno era el ancla, el otro era la espada. Juntos eran imbatibles. La lucha duró lo que pareció una eternidad. El jardín de la esperanza se convirtió en un trozo de tierra removida, manchada de sangre y heroísmo. La fuerza de la pantera comenzó a menguar. La presión incesante de Trueno estaba surtiendo efecto. Sus movimientos se volvieron más lentos, más desesperados. Fue entonces cuando los faros de la camioneta de Ricardo iluminaron la escena. Saltó del vehículo en marcha, con una escopeta en las manos. Lo que vio lo dejó paralizado por un segundo. La imagen de sus dos perros, heridos, sangrando, pero luchando con una valentía que desafiaba la creencia, contra una bestia de pesadilla para proteger a su hija, que lloraba en el porche. Apuntó, pero no podía disparar. Sus perros estaban demasiado cerca. ¡Suelten! ¡Suelten, muchachos!, gritó, su voz rota por la emoción y el miedo. Pero los dogos no escucharon. No podían. Estaban en la zona, un estado de combate primordial donde solo existían el enemigo y el deber. Finalmente, con un último espasmo, el cuerpo de la sombra se relajó. La legendaria depredadora, el fantasma del bosque, había sido vencida.
no por una bala, no por una trampa, sino por la lealtad inquebrantable de dos hermanos. Trueno mantuvo el agarre por unos segundos más, asegurándose de que la amenaza había desaparecido por completo. Luego, lentamente, soltó. Respiraba con dificultad, su pelaje blanco ahora teñido de rojo en muchos lugares. Se giró, ignorando su propio dolor, y su primera acción fue caminar hacia Sofía. Se detuvo frente a ella y le lamió la mano, un gesto que decía: «El peligro ha pasado. Estás a salvo». Relámpago soltó la pata de la pantera y se derrumbó en el suelo, exhausto y con un dolor extremo. Su trabajo había terminado. Ricardo corrió hacia sus perros, las lágrimas surcando su rostro curtido. Cayó de rodillas junto a Relámpago, examinando sus heridas. Eran graves. El hombro estaba destrozado, el costado era un desastre de cortes profundos. Trueno también estaba malherido, pero parecía estar funcionando con pura adrenalina. Sofía corrió hacia ellos, abrazando el cuello de Trueno, sollozando en su pelaje ensangrentado. Aquella noche no hubo sueño en la granja La Esperanza. Ricardo llevó a sus dos héroes a la ciudad, al mejor veterinario que pudo encontrar. La batalla por la supervivencia de Relámpago duraría varios días. Trueno recibió docenas de puntos de sutura, pero se negó a descansar, quedándose de pie junto a la jaula de su hermano, vigilando. La noticia de la batalla se extendió como la pólvora por toda la comarca. No era solo la historia de dos perros que mataron a una pantera. Era la historia de cómo lo hicieron, la táctica, el sacrificio, la perfecta coordinación. La gente venía de lejos solo para ver el lugar, para escuchar a Ricardo contar la historia. Los dos dogos blancos de la granja La Esperanza se habían convertido en mucho más que perros. Se habían convertido en un símbolo de que no hay fuerza en la naturaleza más poderosa que la lealtad. El legado de su lucha no estaba escrito en la tierra removida de aquel jardín, sino en los corazones de todos los que escucharon su historia. Se convirtieron en una leyenda, la leyenda de los guardianes que miraron a la muerte a la cara y no parpadearon. La pregunta que queda en el aire es profunda. ¿Fue instinto puro o hubo algo más en esa batalla? Una conciencia, una decisión deliberada de sacrificarse el uno por el otro y ambos por la niña que amaban. ¿Creen que la increíble coordinación de Trueno y Relámpago fue un plan consciente o el pináculo del instinto animal? Queremos desatar el debate en los comentarios. ¿Cuál fue para usted el momento más brillante de su estrategia? Si esta historia de coraje y lealtad te dejó sin aliento, demuestra tu apoyo a estos héroes con un like explosivo. Comparte esta leyenda para que el mundo entero conozca la increíble valentía de la que es capaz un corazón noble. En Furia Animal, creemos que las leyendas más grandes no siempre se encuentran en los libros de historia, sino a veces en el latido silencioso de un guardián leal.